fuck it, a la verga. A la puta verga, vámonos. Es fácil mirar al pasado y pensar, no sabían lo que hacían o eran ignorantes. Pero hay horrores que superan a la ficción. Pero, ¿de qué les estoy hablando? El Escuadrón 731 era una división militar cualquiera. O por lo menos eso parecía. Oficialmente eran un departamento de salud pública en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Pero en realidad Son los que hacían experimentos con los chinos, ¿no? ocultaban uno de los escenarios de experimentos humanos más atroces, brutales y perturbadores jamás cometidos. Así que hoy exploraremos la historia real de todos estos horrores y descubriremos si podría ser el experimento más perturbador de la historia. ¡El delantero! Todo empieza en 1925. En este año, gracias a los convenios de Ginebra, se prohibió el uso de armas químicas y biológicas. Esto debido a que años atrás en la ¡Viejas! Primera Guerra Mundial hubo armas brutales que eran usadas contra los soldados de las trincheras. Ahora, aunque estos tratados prohibían el uso de estas armas y todos los países los habían firmado, varios de estos no estaban de acuerdo. Uno de estos países Güey, no puedes permitirte poner este vídeo justo después de la confesión de un femboy. Chat, hemos pasado de volantes de narcos mexicanos a la confesión de un femboy a las peores torturas de la Segunda Guerra Mundial. Díganme que eso no es variedad, güey. Díganme que otro puto reaccionador en internet hace esto. Definan calidad. era Japón. Verán, lo que pasaba es que los japoneses no solo no estaban de acuerdo con los convenios de Ginebra, sino que querían explorar nuevas de este tipo. Así que pensaron, ¿por qué no hacemos esto de forma controlada para que nadie nos descubra? Bien, pues durante los 30 los investigadores japoneses comenzaron no solo a explorar, sino que pensaron en la posibilidad de una guerra biológica. Ya saben, cosas como enfermedades, infecciones, etc. Sin embargo, Japón se preguntaba cómo podrían llevar a cabo pruebas sin que otras naciones se enteraran. Y aquí es donde ocurre algo interesante. Luego de esto, Japón comenzaría una batalla con China. Todo comenzaría con la invasión de Manchuria. Ahora, los japoneses querían expandir su territorio para tener acceso a más recursos naturales. Chat, ¿cómo de perdedores son los chinos que tienen de que 40 veces más población que Japón? Y aún así han sido dominados por ellos, así sometidos como 3 putas veces. ¿Cómo de putos perdedores son? Pero pronto se dieron cuenta que a China le estaba costando trabajo adaptarse a este nuevo mundo. Así que viendo todo esto, Japón se encargó de entrar en una guerra con China. El resultado de esto fue que Japón poco a poco comenzó a tener prisioneros de guerra. Pero durante este periodo también ocurre algo más. Eso era antes, yeah. A día de hoy, chat, si China quiere chingarse a Japón, my boy, it's over, bro. Se acabó, güey. Realmente, si despiertan con ganas de chingarse a cualquier país, GG. Aquí es cuando un médico general y microbiólogo llamado Shiro Ishii apareció. El problema de esto es que en realidad Shiro tenía una mente oscura, y lo que ocurriría Soy yo, literal. después sería inquietante. Verán, cuando Shiro aparece explica que el mundo estaba a punto de entrar en una guerra biológica. También aseguraba que si Japón no se adelantaba a esto, entonces otros países lo harían. Así que en 1932, Shiro funda un laboratorio experimental en Manchuria, llamado Departamento de Prevención de Epidemias del Ejército Kwantung. Este departamento se dedicaba a investigar las curas para infecciones y enfermedades que pudieran resultar en una guerra de este tipo. Ahora, la parte oscura y algo que Japón no decía era que este departamento no solo hacía eso, sino que Shiro también estaba a cargo de desarrollar armas que pudieran causar este tipo de enfermedades. Y bien, Pero qué puto miedo que te metan en un lugar y te tiren de que gases que nadie ha visto que le hace al cuerpo humano para ver si tiene el efecto que ellos desean, que es matarte de la peor manera posible. en este Realmente yo creo que es de las cosas más putamente aterradoras que existen. punto el gobierno imperial japonés se veía a sí mismo como esta nación superior a los demás, lo que vuelve este caso aún más perturbador. Ahora, quienes estuvieran en su contra eran tratados como si no fueran humanos. Pero a la par de esto, en el territorio japonés dentro de China se había creado un escuadrón. Güey, pendejo pone, no entiendo cómo los asiáticos se odian entre ellos si son lo mismo.
Eso es una... Güey, ese comentario es una pasadez de verga. Pero que, o sea, siento que ni tú eres consciente de la mamada que acabas de decir, güey. De lo cabrón así de que... malvibroso, mal pedo, racista que acabas de poner, güey. Lo dijiste bien, bien normal. Llamado Togo. El escuadrón Togo era parte de este proyecto de la guerra biológica. Así que en este punto los japoneses que prácticamente controlaban China se preguntaron por qué no comenzamos con estas primeras pruebas. Era como si dijeran, ¿saben qué? Tenemos todos estos proyectos y armas secretas, pero ¿por qué no comenzamos usando los ¡Escuadrón Femboy! prisioneros que ya tenemos? Así ¡Escuadrón Oscar! que las primeras personas de China empezaron. Y con esto llegamos al siguiente dato perturbador. Verán, luego de esto las pruebas se hicieron en una fortaleza llamada Shongma. Ahora, la fortaleza Shongma era este palacio de Manchuria, el cual se modificó y se adaptó a las necesidades de la unidad Togo. La forma en que funcionaba la fortaleza era que la unidad Escuadrón Dientes. Escuadrón Oga. Togo traía a todos estos prisioneros chinos a la fortaleza. Luego les ponían en diferentes habitaciones, las cuales eran como celdas de prisión. Y finalmente se aseguraban de darles de comer y mantenerlos con buena salud. Ok. Así que esto Por ahora pinta bien. no suena del todo mal, Ajá, pues sí, si eres un prisionero de guerra, pues está bien. ¿cierto? Bueno, pues aquí viene la parte siniestra, Mm. y algo que acababa con las esperanzas de estos prisioneros. Una vez que los científicos japoneses se daban cuenta de que uno de estos prisioneros estaba en óptimas condiciones, entonces iban por él, y el verdadero experimento comenzaba. Qué irónico que el nombre Shiro significa blanco o pureza, y ese güey era el CEO del Gore. Sí, la verdad está cabrón eso, ¿no? Aunque bueno, yo creo que en esa época para ellos lo que era puro era como ser de una forma en específico, y si no eras de esa forma, ellos te mataban a la verga. O sea, como que querían pureza, aunque conllevase de que exterminar la suciedad para ellos, ¿no? Ahora, antes de pasar a explicarles lo que ocurría, debo decirles que algunas palabras Como que solo se justificaban para ser bien gore, güey, bien así edgys. deben de ser censuradas porque YouTube simplemente no me permite hablar sobre estos experimentos. Pero bien, digamos que una de las primeras pruebas Es cierto, bro. O sea, están hablando así de los asiáticos, pero luego los gringos dicen lo mismo, de que ¿por qué se pelearía un mexicano con un peruano? Son lo mismo, ¿no? America. consistía en tomar uno de los prisioneros y luego desaparecerlo durante días hasta que moría. Otra de las pruebas era tomar a un grupo de prisioneros. Wait, ¿cómo? ¿Cuál era la primera prueba? O bien, digamos que una de las primeras pruebas consistía en tomar uno de los prisioneros y luego desaparecerlo durante días hasta que moría. Desangrarlo durante días hasta que muriese. Otra de las pruebas era tomar a un grupo de prisioneros y darles todo menos agua para ver qué sucedía. ¿Darle a todos qué? Ay, puta madre, déjalo. Pruebas era tomar a un grupo de prisioneros y darles todo menos Todo menos agua. agua para ver qué sucedía. Así que obviamente esto resultaba en una muerte lenta y agonizante por deshidratación. Y lo mismo ocurría en otra prueba, la cual consistía en darles todo a los prisioneros menos comida. Ahora, todas estas pruebas eran con el propósito de saber cómo reaccionaría el cuerpo humano bajo ciertos escenarios y qué tanto era capaz de soportar. Así que, en otras palabras, estos experimentos eran para conocer los límites del cuerpo humano. Pero aquí comienza a ponerse peor. Verán, seguido de estas pruebas, Japón comenzó nuevas fases. En estas siguientes pruebas, el escuadrón Togo expuso a los prisioneros a Película El hombre detrás del sol. varios tipos de enfermedades. Y no hablamos de cosas simples, sino de enfermedades terribles. Por ejemplo, en estas pruebas se con la peste bubónica. También se encargaron de anthrax a los prisioneros, o les agua contaminada con enfermedades como cólera, tifoidea y otras enfermedades terribles. ¡A la verga! Y todo esto siempre era llevado al extremo, así que podemos imaginar cómo terminaba todo. Pero quizás una de las peores cosas que ocurrió dentro de esta fortaleza fueron las llamadas... En ¿Vivisecciones? estas a los prisioneros se les quita la piel estando aún vivos y conscientes de todo. Esto con el propósito de saber cómo actuarían las enfermedades en el sistema interno del cuerpo. Y digamos que esto apenas sería la introducción y la punta del iceberg de lo que ocurriría después. Para 1936 el gobierno japonés estaba fascinado e intrigado con estos experimentos y lo Güey, ¿tengo el corte de pelo del de abajo a la izquierda, Bancan? que significarían en caso de una nueva guerra. Aquí es cuando deciden invertir una gran cantidad de dinero y hacer estas pruebas una de sus Tu primo, güey. prioridades.
Chat, ¿sí sabían que yo tengo parte japonesa? ¿Saben que yo nací ahí? ¿Sí saben? Chat, ¿sí he contado esto en stream? Que yo nací en Japón. Crecí ahí hasta los 25. Y hace poquito llegué a México, hace como 4 mesecitos. Lo que significa Pito japonés. ¿What? Nah, se cancela. Se cancela. Nací en Mutumbi. Nací en Mutumbi, África. ¿Ahora qué dirás, puta? que estos científicos a cargo de Shiroishi ahora podrían tener más laboratorios y hacer uso de fuerza militar. Así que aquí es cuando nace el Escuadrón 731. Ahora, gran parte de lo que hizo el Escuadrón 731 ocurrió en China, porque como vimos aquí es donde tenían acceso a la mayor parte de prisioneros. Solo que algo cambió. Esta vez los japoneses construyeron el complejo de Pingfang, una instalación inmensa que se extendía por 6 kilómetros en Manchuria. Pero un poco de contexto. Si esta fuera una ciudad, aquí cabrían alrededor de 10.000 habitantes. Esta instalación tenía 150 edificios que incluían laboratorios, barracones, prisiones, crematorios y campos especializados de prueba. Literalmente, tortas el gore, güey. Literalmente la casa del gore. Por debajo había una gran cantidad de túneles subterráneos y habitaciones secretas las cuales almacenaban armas biológicas. Pero en la superficie también habían terrenos extensos en los cuales se hacían pruebas con bombas biológicas, o se colocaban a grupos de prisioneros para exponerlos a otro tipo de cosas. Oh, ¿exponerlos ante el frío extremo? Así que podríamos decir que es quizás una de las instalaciones más siniestras de la historia. Pero No, güey, cuando te van metiendo en la habitación y te toca la de que te jalan los huevos hasta morir. Ya, perdón, chat, perdón. Mi honesta reacción. Ya, perdón, güey, perdón. bien. Otra cosa oscura acerca de esta instalación es que todos estos Edgy. Ya, pendejos. La sala en la que te dan vergazos hasta morir, güey, a la verga. Que te meten un vergón hasta morir a la verga. túneles Shit. conectaban con habitaciones en las cuales ocurrían Mejor me voy. estos experimentos. De esta forma se podía Alguien dijo, wow, te luciste. Ya, pendejos, ya, cállense. Tengo que intentar aligerar la situación. Tengo que intentar hacerla, tranquilizarla. Yo tengo que ser como ese alivio humorístico para que no haya tanta tensión en el stream, güey. A veces sí, a veces es algo un poco edgy. A veces es algo que no pinta bien en mi currículum. Eso no se ve bien. Las marcas no ven eso como algo bonito. Pero, güey, yo quiero que sea la mejor experiencia para un viewer. tener como una fachada. Así que los ciudadanos no sabían lo que en realidad ocurría dentro del sitio. Ahora, durante los siguientes años, el Escuadrón 731 construyó varios laboratorios más, pero el principal siempre fue el complejo Pingfang. Y para 1940, Dylan, güey. más de 12.000 miembros trabajaban como parte del escuadrón. Todos estos distribuidos entre militares, científicos, investigadores, etc. Otro dato que me parece asombroso es la forma en que el complejo Pingfang se lograba salir con No, güey, fuera de mame, qué mal viaje estar de que ser un ciudadano chino y que veas a un güey así en 2025 porque llegó a un evento de FIFA o algo así, a la verga. De que el viejas en Shanghái asustando chinos. con la suya. Verán, este complejo fue colocado en un bosque prácticamente a la vista de todos. Pero cuando los habitantes de China pasaban por aquí y se preguntaban a qué se dedica esta instalación japonesa, el Escuadrón 731 solo decía, esto es solo una instalación que forma parte de una gran productora de madera. Así que podríamos decir que la instalación era una especie de burla hacia China. Pero hay más. Ahora, el edificio principal de la instalación era el cual se encontraba en un extremo. Funcionaba como una especie de lobby. Podía recibir visitas, pero estaba perfectamente disfrazado para parecer un sitio común y aburrido. Solo que en realidad por debajo de él se encontraba toda esta red de túneles y habitaciones secretas. Otro dato es que cada experimento que ocurrió dentro de esta instalación llevaba la palabra clave Maruta, que en japonés significa tronco. Así que era otra forma de burla sobre lo que ocurría aquí, y una forma de referirse a los prisioneros. Verán, esta palabra se usaba en todo tipo de expresiones. Por ejemplo, ¿cuántos troncos nuevos tenemos? O ¿cuántos troncos pudimos cortar el día de hoy? Así que sí, es algo asombroso y cruel. Otra cosa increíble es que los investigadores de la instalación publicaban los reportes de cada experimento.
pero en vez de referirse a los prisioneros como humanos, los llamaban primates o monos manchurianos. Dios. Así que todas estas formas de referirse a los experimentos funcionaban como un disfraz, y de esta forma ningún país se podía dar cuenta de lo que en verdad sucedía. Y con esto llegamos a la siguiente parte siniestra del Escuadrón 731. Todo lo que vamos a ver en un momento es por lo que este es considerado el experimento más oscuro de la historia. Ahora, en este punto los experimentos del escuadrón habían escalado. También tenían a más prisioneros de más nacionalidades, y Japón de forma secreta enviaba más prisioneros políticos a este complejo. La forma en que hacían esto era usando un vehículo modificado, el cual no tenía ventanas. Una vez dentro del edificio principal les colocaban unas bolsas en la cabeza. No, vete a la verga. Y eran llevados por los túneles subterráneos. Más tarde se les asignaba una celda, y aquí se les aplicaba una vacuna. Ahora, Vete a la verga, qué puto miedo, cabrón. la parte cruel de esto es que los científicos les decían: mira, vas a estar aquí un tiempo prolongado, así que lo mejor es que te pongas esta vacuna para fortalecer tu sistema inmune. Contenía un virus o bacteria de acuerdo al estudio que estuvieran haciendo en ese momento. Al día de hoy no hay un registro exacto de todas las víctimas que pasaron por aquí, pero se calcula que fueron alrededor de 5.000 a 10.000 los prisioneros de Ping Fang, mientras que entre todas las bases se estima que pasaron un total de 20.000 prisioneros. Y verán, hay mucha información que se perdió debido a que los registros se destruyeron después de la Segunda Guerra Mundial. Y otra razón por la cual se desconocen muchos detalles del Escuadrón 731 es que cada uno de los prisioneros que cayó en sus manos no salió con vida. Así que toda esta información tardó decenas de años en salir a la ¡Ni uno! luz. ¿Y recuerdan eso que vimos acerca de los primeros experimentos del Escuadrón Togo? Bueno, estos experimentos seguían ocurriendo, pero eran por mucho los más suaves de todos. Ahora, el promedio de vida de un prisionero en el complejo era de entre 1 a 2 meses. En la mayoría de los casos, estos formas brutales, y solo aquellos afortunados tenían una muerte rápida. Literalmente Punk Hazard. True, ¿eh? Por ejemplo, había un experimento que consistía en crear un círculo de personas y luego aventar una granada en medio. De esta forma, los científicos podían analizar hasta qué distancia era una de estas armas. En otras ocasiones, los prisioneros eran colocados en cámaras de baja presión, y en ellas internos explotaban. Pero también había pruebas pruebas balísticas a donde se les disparaba y pruebas Pero como dije, si te tocaba alguna de estas pruebas, entonces eras afortunado. Pero, ¿qué ocurría en el caso de los que no lo eran? Bueno, en este caso formabas parte de las pruebas Verán, estas eran similares a los primeros experimentos del Escuadrón Togo, solo que en este punto habían pasado casi 10 años de esto, así que para 1940 y 1941 los experimentos eran más aterradores. Uno de los primeros experimentos del Escuadrón 731 fue hacer un criadero de pulgas para luego soltarlo en medio de grandes ciudades de China. En otras ocasiones infectaban pozos o presas para luego observar a la distancia. Y una vez que estas ciudades o pueblos entonces los científicos se colocaban este uniforme de protección y salían a darse una vuelta para ver lo que había sucedido en estas zonas. Es una forma retorcida en la que registraban sus hallazgos. Japón está solo en todo esto. La neta, Japón sí está solo en esto, güey. Chat, sí se alucinaron bien cabrón haciendo esto, ¿eh? Holy shit. Sí se ganaron las dos bombas, la neta. Se calcula que más de 200.000 personas debido a estos experimentos en ciudades grandes. Pero con esto llegamos a las demás pruebas. Bien, de vuelta en el complejo Y luego se andan haciendo los wholesome. Ping Fang, algunos prisioneros eran en las pruebas biológicas y químicas. Por ejemplo, en varias ocasiones Güey, y ahora no pueden con un puto Johnny Somalí. Neta. Chat, neta, estos cabrones hacían de que la casa del gore y a día de hoy no pueden con un Johnny Somalí. De que ahí trazan la raya. se reunió un grupo de prisioneros. Luego los colocaban en áreas cubiertas con diferentes uniformes de seguridad. Estos variaban entre trajes de radiación, máscaras de gas, trajes para pintar, trajes antiestáticos o simplemente ropa casual. Y más tarde los con gases de sulfuro, gas mostaza y otro tipo de sustancias. El objetivo de esto era saber cómo influían estos trajes en el tiempo de muerte. En otros casos los prisioneros eran sometidos a dosis altas de radiación, pero también vinieron las pruebas de congelación. En estas los prisioneros eran puestos en sitios helados y luego sumergían sus
en agua helada hasta que ésta se volvía de un color negro y se caían del cuerpo. ¡Oh! ¡What the fuck! El objetivo de esto era encontrar una cura, pero jamás se logró. Y sí, como podemos imaginar, eran procesos agonizantes. Pero aquí llegamos a las pruebas venéreas. En estas pruebas a los prisioneros se les enfermedades de transmisión sexual. Güey, qué pedo. Mínimo que se las ganen, güey. O sea, mínimo. Si les vas a dar la enfermedad, que se ganen el premio. Ahora, lo perturbador de estas pruebas era que luego de cierto tiempo, cuando Tira paro, sé justo, sé humano, sé humanitario. los científicos comenzaban a notar algo grave, iban por el prisionero y le hacían pruebas de... De esta forma veían cómo las enfermedades atacaban el sistema interno. Pero también había pruebas donde se les inyectaba sangre de diferentes animales con el fin de observar la reacción y compatibilidad del cuerpo humano. Hay una película de eso, se llama Los hombres detrás del sol o algo así, no la vean, mono. Sí, de hecho creo que salía, cuando salen clips como de cosas que les hacían, pone que es de la película Man Behind the Sun, justo, Hombres detrás del sol. Qué puto mal viaje, güey. No, yo no sé si podría verme una puta peli así, boys. La verdad sí está muy fucked up. Así que podríamos decir que estos supuestos experimentos Como que a mí sí me malviaja cuando hay cosas como así de la vida real. O sea, sé que hago mucho chiste e intento evitar la realidad lo máximo posible en stream. Pero este tipo de cosas, o sea, yo no soy capaz de ver un vídeo gore, güey. O sea, si el Alexis me envía un puto vídeo de Instagram como de una vaca siendo atropellada o mierdas así como rancias, la neta, a mí sí me incomoda un chingo, güey. Todo eso, todo lo del gore, cosas así me malviajan mucho, güey. No puedo, cabrón, no puedo. eran más bien una forma. Y lo más asombroso de esto es que aunque los japoneses observaban todo esto, aún seguían teniendo la mentalidad de que estas pruebas eran por el bien común, y que los sujetos a prueba no eran humanos. Pero aquí llegamos a lo más profundo y oscuro del Escuadrón 731, así que preparémonos para la siguiente lista. Lo que voy a mencionar y hemos visto son solo algunas de las cosas que se hicieron, pero si nos ponemos a investigar veremos que en realidad hubo más de 200 de estas pruebas atroces. Bien, hasta donde sabemos los siguientes fueron los peores experimentos, pero podría haber algo mucho más ¿Aún faltan los peores? Güey, what the fuck? oscuro que jamás sabremos. Un ejemplo son las pruebas de trasplantes. En ellas a los prisioneros se les cortaba algún órgano para ver cuánto tiempo podían sin él. En otras ocasiones se les cortaba un órgano o extremidad para luego unir otras partes del cuerpo. Ok, sí, eso está más pasado de verga. Por ejemplo, podían cortar el pie a alguien para luego colocarlo en vez de una mano, Y asumo que sin anestesia. o sacar el estómago para unirlo a la boca. Eran como si estos investigadores investigaran cambiando partes solo porque sí. Al parecer el propósito de estas pruebas era conocer si el cuerpo humano era capaz de adaptarse y regenerarse. Y creo que jamás podremos tener una idea de lo que estas personas experimentaron. Es decir, recordemos que todas estas pruebas eran sin anestesia. Oh, bro. No hay forma. Pero claro que hubo pruebas aún peores, como a tórax a alguien y luego mangueras a los pulmones para pasar todo tipo de gases y evaluar cuáles eran los más letales. O también hubo pruebas en las cuales se intentaron varias extremidades de un prisionero a otro, creando monstruos que parecieran sacados de una película de terror. El rey rata, güey. No, qué horrible. Resident Evil ass shit. Pero con todo esto llegamos a un dato aún más perturbador. Algo que no había mencionado es que varios de estos prisioneros eran niños, mujeres y bebés. Verán, los japoneses se preguntaban, ¿habrá alguna diferencia entre niños, mujeres y hombres? No, güey, no. Y sí, parece algo absurdo, pero así de siniestro era el escuadrón. Lo más asombroso es que llevaban un registro detallado sobre el tiempo y las diferencias entre sexos y niños durante los experimentos. Y una de estas pruebas terribles era la momificación. Esta consistía en meter a una habitación a mujeres, niños y hombres, para luego encender varios ventiladores que emitían calor. Luego de minutos todos comenzaban a sudar, pero estos ventiladores jamás se detenían.
y al final todos en la habitación iban perdiendo agua hasta morir en forma de momias. Una sauna de la muerte. Yo me largo. Yo me largo. Buenas tardes. ¡Yo me largo! Así que solo podemos imaginar lo terrible y brutal de tener que aguantar durante horas este proceso. Y hasta este punto todos estos experimentos suenan absurdos. Es decir, estos no tienen sentido. Pero en mi opinión lo peor es que estos científicos hicieron esto durante años. Y al final realmente no se obtuvo nada importante. O por lo menos eso es lo que se piensa. Pero con esto entramos en el tema de las pruebas de embarazo. Y no sé si pueda Oh, bro, espero que esto no sea lo que creo que es. decir que estos experimentos eran los más inhumanos. Pero bien, en estos las mujeres eran abortadas con el fin de quedar embarazadas. Una vez que el bebé comenzaba a formarse, las mismas pruebas comenzaban. Todo esto con el fin de ver cómo el feto quedaba. Pero en casos aún peores, los científicos usaban a los bebés de las mujeres con el objetivo de dejarlos crecer y usarlos como sujetos de prueba años después. Así que, como vemos, el Escuadrón 731 deseaba crear su propia fábrica de bebés, para así poder acceder a sujetos de prueba de forma ilimitada. Pero aquí tenemos otro dato que de cierta forma Están totalmente solos en esto, hermano. Debieron ultrabombardear Japón para hundir la isla. le da la vuelta a esta serie de experimentos atroces. Ahora ya vimos que Japón en estos tiempos pensaba que estas personas no eran humanos. Realizaban este tipo de experimentos con ellos. Pero hay un par de historias las cuales demuestran cómo ciertas personas dentro del escuadrón aún mantenían cierto grado de humanidad. Por ejemplo, en algunos casos los guardias que sabían perfectamente cómo iba a terminar todo con la persona al otro lado de la celda les llegaban a ofrecer porciones adicionales de comida o agua, o incluso a darles algunas palabras de consuelo. Y quizás esto no parece mucho, pero demuestra que ciertas personas que participaron en este proyecto sabían que lo que hacían estaba mal. Pero cambiando un poco, otra historia escalofriante es la de un investigador japonés, el cual formaba parte de este escuadrón. Dude, yo había escuchado de esto, pero no sabía todos estos, pues, digamos, ¿cómo se dice? Experimentos que les hacían. Está fucked up. Ahora, este hombre se encontraba en las pruebas de la peste bubónica. Fun fact, el bro encargado de ese pedo fue tomado en custodia por Estados Unidos, nunca fue juzgado y murió tranquilo en su casa. Pero tras varias semanas se infectó. Ahora, podríamos pensar que por formar parte del Escuadrón 731 y ser japonés lo ayudarían, ¿cierto? Bueno, pues ese no es el caso. En realidad este hombre llamado Yoshio Sudo lo trataron igual que a los demás prisioneros. Así que en cuanto vieron que estaba infectado, se le ordenó al equipo especial que le realizaran una para estudiar los efectos de la enfermedad en su cuerpo. Y esto demuestra lo dementes y brutales que podían llegar a ser dentro del Escuadrón 731. Es decir, parecía no importarle sacrificar a los suyos con tal de obtener algún tipo de conocimiento. Y con esto llegamos a la Segunda Guerra Mundial. Ahora, para finales de esta, los japoneses no solo sabían qué hacer, así que comenzaron a enfocarse aún más en el Escuadrón 731. Digamos que buscaban algo que pudiera frenar a Estados Unidos. Y aquí fue cuando consultaron el estudio de la peste bubónica. Luego de esto nació la Operación Flores de Cereza por la noche. Esta consistía en mandar submarinos y aviones, estos cargados con pulgas infectadas de la peste, para luego lanzarlos en la costa de San Diego, California, para crear una epidemia devastadora. A ver, entiendo el punto, pero pues solo tira bombas, güey, ¿no? O sea, si ya de por sí están pasando de que 100 aviones por el cielo, pues ya tira bombas, güey. O bueno, no sé. Chance y sí es peor lo de la enfermedad, porque luego se esparce por dentro del país. ¿Pero realmente podría ocurrir eso? Bien, pues el ataque estaba planeado para el 22 de septiembre de 1945, pero afortunadamente un mes después, en agosto, fue cuando Japón decidió rendirse. Se dice que si este ataque hubiera sucedido, entonces Estados Unidos habría visto una crisis aterradora. Una vez que ocurrió esto, Japón se dio cuenta de la gravedad del Escuadrón 731. Así que aquí fue cuando intentaron destruir toda evidencia de lo que ocurría en sus instalaciones. Lamentablemente los prisioneros aún con vida dentro de los laboratorios Muchas de las instalaciones fueron incendiadas. Gran parte de los documentos e investigaciones se destruyó. Y por un tiempo nadie supo lo que en verdad había ocurrido. Pero un año después las primeras pistas del Escuadrón 731... Güey,
Oye, alguno de los del Escuadrón 731, chances, y es un viejito de estos de TikTok dando pena diciendo: ¿cómo trabajo día a día en mi negocio de ramen? Y va así caminando bien lentito. Y empieza a hacer así, con la sopa, con el miso. ¡A la verga! ¡Puto abuelo Gore! A ver, Wii, defiende a tu queridísimo Japón en esta. No, pues la neta no hay cómo defenderlos. No hay cómo defenderlos en esta. Están solos en esta, como dirían. La neta no. Pero hicieron un buen cambio a mejor. Ya no son tan gore, chat. De hecho, ya son hasta demasiado blanditos. Tienen que ponerse a verguear streamers para que vuelvan a ganarse mi respeto. Comenzarían Hasta que no vuelvan a ganarse mi respeto, no volveré a viajar a Japón. a salir a la luz, pero no se harían públicas sino hasta mucho después. Ahora, esto fue gracias a que el general Douglas MacArthur logró encontrar a Shiro Ishii. A cambio de inmunidad, Douglas le pidió a Shiro que contara lo que ocurría en las instalaciones y que mostrara los estudios que aún tenía. Así que, con esta nueva información, Estados Unidos pudo llevar a juicio a varias personas del escuadrón. Y aquí viene una parte controversial. Bien, pues al mismo tiempo que hizo esto, Estados Unidos pensaba que si estos estudios llegaban a caer en manos de Rusia, entonces el mundo estaría en un gran problema. Así que, para adelantarse a los rusos, Estados Unidos hizo este pacto con Shiro. Y al final pudieron guardar una gran cantidad de estudios que servirían para crear armas biológicas. Y quedó libre a la verga. Qué locura, ¿eh? Y esto es aparte, pero hay una teoría la cual dice que en caso de querer, Estados Unidos podría hacer uso de estos estudios del Escuadrón 731. Esto para crear una arma biológica. Oh, hermano, ya lo han hecho. De que 100% ya lo han hecho, solo que nadie lo sabe. ¿Bancan? Hasta creen que no agarran a terroristas o a gente que no hace lo que quieren los del gobierno y les ponen a hacer la mierda más tortuosa de los japoneses. De que, ya vimos que la tortura de jalarte de todos y cada uno de los pelos de los huevos, uno a uno, es lo que más duele y lo que más hace que confiesen los cabrones. Va, ahí voy. Ok, que es jalarles un chingo de veces el escroto, así, así por días. Eso es lo que hace que hablen. Ok, ahí voy. Güey, obviamente. Cabrón, les dieron una enciclopedia entera de qué es la mierda más dolorosa del mundo. Que podría devastar el mundo. Pero veamos más. Ahora, ¿y hasta qué punto te puede o no matar? ¿Sabes? De que hasta cuántas horas pueden estar jalándote los huevos así hasta que mueras. Pueden parar antes de que mueras, dejarte reposar un día y volver a hacerlo. Cuando se capturó a Shiro Isho, se crearon toda esta serie de juicios. En este juicio, Shiro comenzó a señalar a varias personas de alto rango que formaban parte del literal la enciclopedia Gore, escuadrón. Pero estos también obtuvieron inmunidad. Y luego de la guerra quedaron llegó el McDonald's, sí, libres, pudiendo seguir con sus vidas como si nada hubiera pasado. Algo que es otra cosa que deja pensando a muchos y que causa cierta controversia. Pero bien. Otro dato interesante es que durante este tiempo el Escuadrón 731 era una teoría de conspiración, por así decirlo. Es decir, a pesar de que habían ocurrido estos juicios y Estados Unidos tenía toda esta información, no había ninguna prueba de que algo así hubiera ocurrido. Damn. Y un dato sorprendente de esto es que parte del trato de Estados Unidos con Japón era que continuarían ocultando la verdad al mundo. Pero poco después Rusia logró capturar y sentenciar a 12 hombres. Ahora, estos formaban parte del Escuadrón 731 y comenzaron a contar la verdad sobre el experimento. Al final, cada uno de estos hombres obtuvo menos de 8 años de sentencia, algo que también suena ilógico. Pero bien, el trato que hicieron fue similar al que hizo Estados Unidos. Así que durante varios años más, la verdad del Escuadrón 731 permaneció oculta. Pero todo cambiaría varios años después, cuando los historiadores japoneses comenzaron a investigar. Ahora, durante los 60s y 70s, algunos investigadores hablaban del Escuadrón 731, pero cuando lo hacían eran tratados como mentirosos y personas locas. Es decir, para el mundo aún sonaba como una teoría de conspiración. Aún así, varios historiadores continuaron, y para los 80s algunos de estos tuvieron acceso a los registros desclasificados del gobierno estadounidense. En cuanto vieron todo sobre el general MacArthur y el trato que se hizo con Japón, se dieron cuenta que todo sobre el Escuadrón 731 era verdad. ¿Neta vas a comer viendo esto? Pues tengo hambre, güey. Aguantarme el hambre no va a hacer que vuelvan. A la verga. Ya, es broma, chat. It's a joke. Con esto a Japón no le quedó de otra. Así que en 1988 confirmaron la existencia del Escuadrón 731, pero intentaron ocultar todo sobre los experimentos.
Al día de hoy es como si Japón quisiera borrar el experimento 731 de su historia. Y en el caso de Shiro Ishii, murió de cáncer en 1959. Lo último que se supo del Escuadrón 731 fue en 2018. En este año, Japón publicó una lista de 3.600 investigadores, los cuales formaron parte del escuadrón. Y en 2023, arqueólogos en China desenterraron un búnker subterráneo cerca de la ciudad de Anda. Este búnker tenía todas estas cámaras donde se hallaron evidencias de que se llevaron a cabo experimentos en el interior. Así que todo acerca del Escuadrón 731 es terrible, y no tiene un final feliz. Pero si quieres ver otros temas igual de inquietantes, mira estos videos. Güey, el hecho de que varios cabrones quedaron libres es una locura, güey.